Hola chicos, buen día. Hola, buen día, profe. Gracias por saludar, buen día. Hola, profe. A ver, ¿cuántos somos? 7. ¿7 conmigo? A ver, 7 conmigo. Bueno, ya son -5, así que voy a arrancar porque quizá no se conecten más. Cerrar. Bien, bueno. Antes de empezar con el tema de hoy, ¿alguno pudo ver notificaciones? Más que nada ese es el tema que más me preocupa, si se entendió bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repitamos algún concepto? ¿O el concepto de traslado que vimos la semana pasada? Va, la anterior, en realidad, creo. ¿Pudieron leer los artículos de notificaciones? ¿Se entiende? Ministerio de Ley. ¿Se entiende la notificación electrónica? Cuando llega a la casilla electrónica de los abogados. ¿Sí? Notificación por cédula, los dos tipos de cédula que vimos, cuando va a un domicilio físico y cuando va a un domicilio electrónico, notificación personal, tácita. ¿Alguna pregunta de eso? Profe, ¿No? ¿es cierto que las notificaciones por edicto son 2 días de seguido, la publicación? Nada, Nada más. Axel. El código, creo que, a ver, déjame recordar, el código establece cantidad de días. ¿Por qué decís 2? Sí, creo que algo, o no sé si decía el libro de... Igual lo chequeé, siempre lo chequeo porque el otro tiene el código nacional, pero había leído Claro, algo así de 2 días. mira, no recuerdo ahora si el código no lo tengo a mano, si establece la cantidad de días, si no establece días, es lo que establezca el juez en la resolución. No sé si no son 5, ¿eh? No, no 2. A ver. ¿Alguien lo tiene a mano, el código de provincia? Sí, sí, yo sí. Bueno, fíjate, yo lo estoy buscando también. Son acá. A ver. No, al parecer no fija. La habré leído en Por el libro eso, acá. o en el código comentado, capaz. Déjame ver una cosa. No, la forma de los edictos, no. En realidad, cuando no lo establece, lo va a fijar el juez, ¿sí? En la resolución que ordena la publicación por edictos. Ah, ok. Y otra duda que tenía era cuando yo cuando como abogado llevo la cédula a la oficina de notificaciones, ellos me dan una constancia certificada, digamos, de que entregué, y eso da la pauta de cuándo empieza a regir para mí el plazo de que quede notificado. No, acordate que es todo virtual, ¿sí? Vos no llevás nada a ningún lado. La cédula la confecciona el abogado, ¿sí? Por ejemplo, una cédula que va a un domicilio físico, ¿sí? Notificando una audiencia y estás notificando a los testigos, ¿sí? Entonces, esa cédula va a un domicilio físico porque son los domicilios reales de tus testigos, que obviamente no están presentados en el expediente, no tienen abogado, por lo que no tienen domicilio electrónico constituido. Entonces, el tipo de cédula es el que vimos en primer término, ¿se acuerdan? El que tiene la letra dependiendo del fuero, ¿se acuerdan el formato? Es ese. Entonces, la cédula la confeccionamos los abogados, la enviamos a través del portal de notificaciones electrónicas a la oficina de mandamientos y notificaciones. Recuerden que pasa por el filtro del juzgado que controla que esa cédula esté bien. Si tiene algún error, me viene la observación de vuelta para que yo la corrija y la envíe de nuevo. Si está bien,
figura diligenciada, y quiere decir que se envió la cédula a la oficina de mandamientos. Recién la cédula se imprime en la oficina de mandamientos. No es que el abogado la imprime y la lleva. El abogado la presenta electrónicamente a través de su portal de notificaciones electrónicas con su firma electrónica. Se envía a la oficina de mandamientos y notificaciones virtualmente, se imprime ahí, el oficial notificador imprime 2 copias, va a la casa del testigo, le toca la puerta, le deja una cédula, ¿sí? Una copia de la cédula, la otra copia se la queda a él y anota en el campus, si no me equivoco les dejé el modelo, y anota, o lo vimos en la clase en el PowerPoint, que tal día, a tal hora, se presentó en tal dirección y procedió a dejar una cédula a tal persona. Entonces, esa copia que se queda al oficial, vuelve a la oficina de mandamientos y notificaciones, la escanea y la envía al juzgado. Y ahí el juzgado lo informa en mi expediente. Entonces, yo, una vez que envié la cédula electrónicamente, ¿sí? Se controló bien por el juzgado, se envió a la oficina, tengo que esperar, ¿sí?, a que me aparezca en la mesa de entradas virtual la devolución de esa cédula, que es esta constancia que va a digitalizar y va a agregar y va a enviar al juzgado el oficial notificador, perdón, el oficial notificador, y el juzgado lo va a agregar a nuestro expediente. Y ahí vamos a ver nosotros qué día quedó notificado el testigo. ¿Qué pasó con esa cédula? ¿Sí? ¿Se entiende el camino que hace la cédula, Axel? Claro, pero ahí quedaría notificado el que recibe la notificación, ¿no? O soy yo Sí. el que... No, vos quedás notificado cuando envías la cédula Ah, ok. electrónicamente. Ah, ok. Sí, ahí entendí mejor. Claro, cuando vos envías la cédula electrónicamente se supone que ya estás anoticiado y notificado de la audiencia. Entonces no hace falta que te notifiques. Y entre que el oficial notificador la manda al juzgado y escanea y todo eso y la manda al Sí, juzgado y se agrega al expediente, ¿no pueden pasar sí, varios días? sí. Pero, o sea, pero recién el plazo para el notificado comienza a correr desde que está en el expediente, ¿no? Bien, en el caso del testigo, por ejemplo, no es que corre ningún plazo porque le estamos informando de una audiencia. Hay que hacerlo la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Se acuerdan que era mínimo con 3 días de anticipación para que no notificarle el mismo día que tiene una audiencia. Bien. Y en el caso de, por ejemplo, el traslado de la demanda, más allá de que yo vea, no sé, hoy miércoles 10 de noviembre se digitaliza la devolución de la cédula, ¿sí? No es que el plazo al demandado le empieza a correr hoy, sino que le empezó a correr el día que recibió la cédula en su casa, que quizá fue el viernes pasado, por ejemplo, ¿sí? Es el día que le llegó la cédula. Yo lo voy a ver después, porque tarda unos días en que el oficial notificador digitaliza la cédula, la manda al juzgado y el juzgado me lo informa a mí. ¿Bien? Sí, ahí entendí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta de este tema? ¿O de otro? De esta es posible que sea mi última clase, por eso les pregunto. ¿Cuándo es el examen? El 1 de diciembre. Ah, bien, bien. O sea que tienen toda la semana que viene, bueno, 2 semanas más, digamos. Está bien, bueno. Muy bien, bueno, hoy vamos a ver un tema que no es muy largo, puede ser que sea un poco complejo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, ¿sí? Vamos a ver procesos colectivos, que está en la unidad 7 en el punto 6. ¿De dónde estudian este tema? Yo les dejé en el campus, les subí, que ya lo tienen, o sea, lo pueden ver, un apunte de la revista del Derecho de la UCA, ¿sí? Que está conciso, claro, ¿sí? ¿Qué son los procesos colectivos? Ahora vamos a ver que hay 2 tipos de procesos colectivos y lo vamos a diferenciar de los procesos que ustedes vienen viendo ahora, que los vamos a denominar individuales, ¿sí? Tienen ese apunte que está muy claro. Si tienen algún otro, obviamente complementarlo con cualquier otro libro de la cátedra, también, ¿sí? Les va a servir.
También les dejé una acordada, que es la 12, ya les digo qué número, 12 del 2016, ¿sí? De la Corte Suprema. También esa la tienen que estudiar. Y después les dejé un modelo de dicto que vamos a ver en la clase de hoy, y después lo pueden leer también para repasarlo. ¿Bien? Perdón. Muy bien, entonces, ¿alguien sabe qué es un proceso colectivo? ¿O se imaginan que puede ser un proceso colectivo? Pueden ser los casos de los grupos ambientales o de defensa del consumidor, que creo que está en la Sí, Constitución, sí, no recuerdo el nombre específico. sí, estás bien orientado. Bien. Como bien dice el nombre, hay procesos que van a involucrar, ¿sí? O incidir sobre las partes, nada más, que sería el proceso individual, actor y demandado, ¿sí? O dos actores, o dos demandados, o un actor, tres demandados, pero hay otros procesos, ¿sí? Que son estos procesos que se denominan colectivos, en los que se debate una incidencia colectiva. Y hay dos tipos de procesos colectivos. Esta incidencia colectiva puede recaer sobre un bien colectivo, o, el segundo tipo de los procesos, un interés individual homogéneo, ¿sí? Son dos cuestiones distintas, pero ambos son procesos colectivos. Aquel que recae sobre un bien colectivo es ese interés, ¿sí? Colectivo o derecho de existencia colectiva que le interesa a la sociedad toda. Y acá es donde entra a jugar el medio ambiente, ¿sí? La contaminación de un río, la salud pública, la contaminación que puede estar haciendo una fábrica, ¿sí? Ese es un proceso colectivo en donde se debate un derecho de incidencia colectiva que recae sobre un bien colectivo que le interesa a la sociedad toda. Por otro lado, tenemos los procesos colectivos que recaen sobre un interés individual homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que afecta de la misma manera no a toda la sociedad, sino a un grupo de personas, ¿sí? De manera homogénea. Y acá sí puede entrar lo que bien decías, Axel, relacionado con defensa del consumidor, ¿sí? Por ejemplo, una compañía, recién justo estuve leyendo una demanda al respecto, que era una casa de préstamos, ¿sí? Que hace, bueno, préstamos a los consumidores, porque estaba enmarcado dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, en donde se les estaba aplicando un interés que estaba mal aplicado, ¿sí? Que era excesivo. Entonces, no afecta a toda la sociedad, obviamente, pero afecta a todo un gran grupo de personas que habían adquirido ese préstamo, porque a todos se le estaba afectando individualmente, pero homogéneamente, o sea, de la misma manera, ¿sí? Se le estaba aplicando ese interés que estaba mal aplicado. ¿Se entiende la diferencia de los dos procesos colectivos? Uno nos afecta a la sociedad toda, y otro afecta a un gran grupo de personas de manera homogénea. A 3 personas no, tiene que ser un grupo importante de personas. La materia de debate en los procesos colectivos supera el interés individual de los litigantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a recaer sobre, o sea, el accionante al promover la demanda de carácter colectivo persigue un fin social y el bien común, ¿sí? Va más allá de mi derecho, sino que estamos accionando en forma colectiva. Vamos a ver ahora determinados aspectos de los procesos comparándolos, ya sea los dos tipos de procesos colectivos que estamos viendo y con el proceso individual, que es el que ustedes ya conocen. Entonces, en los procesos individuales, ¿sí? Vamos a tener un actor, un demandado que debaten sobre un derecho individual, ¿sí? Que solamente les incumbe a ellos. Esa es la noción del proceso individual. ¿Cuál es la noción de los procesos colectivos? En el caso del primer supuesto que vimos, son derechos que recaen sobre un bien colectivo, que a quién le incide a la sociedad toda. Esto es lo que vimos al principio. Y en el segundo caso de los procesos colectivos referidos a derechos individuales homogéneos, ¿cuál es la noción? Es un derecho individual
que es lesionado de manera homogénea, afectando a todo un grupo de personas. Antes de seguir, ¿se entiende la diferencia entre estos dos tipos de procesos colectivos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto, gracias. Un aspecto muy importante y de diferencia entre los procesos individuales y los colectivos es la legitimación activa, o sea, ¿quién puede accionar? ¿Quién va a tener legitimación activa en un proceso individual? El que quiere iniciar la demanda, Sí, ¿quién sería? la parte actora. La parte actora, que es la parte titular del derecho, ¿sí? El afectado. Ahora, en un proceso colectivo esto es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque no solo va a poder accionar el titular del derecho, ¿sí? O los titulares del derecho, sino que también van a poder demandar el defensor del pueblo y asociaciones u ONGs, ¿sí? Que nucleen a todo a este grupo de personas. ¿Bien? ¿Es el caso Entonces, de Greenpeace, por ejemplo? podría ser, es una ONG que nuclea, ¿sí? Greenpeace estaría representando en realidad a la sociedad toda porque por lo general trata cuestiones del medio ambiente, ¿sí? Entonces estaría en representación de la sociedad toda demandando a determinada, por ejemplo, empresa que contamina el mar, ¿sí? Ahora, podría ser también que hay una asociación que nuclea consumidores de préstamos, como el ejemplo que les dije recién, ¿sí? Entonces, nuclea a todas las personas, en este caso, que solicitaron el préstamo a esta empresa, ¿sí? Que otorga préstamos y que se les aplicaron mal los intereses. Entonces, puede accionar esta asociación y esta ONG. Ahora, hay que acreditar fehacientemente en el expediente con un poder que está representando a este grupo de personas. ¿Bien? No hace falta que los individualice, que los mencione individualmente a cada uno, sino que establezca que en representación de todas las personas usuarias que solicitaron créditos a la empresa tal en el periodo comprendido entre el año tal y tal, ¿sí? Como para individualizar al grupo que se está defendiendo. Entonces, lo importante acá es que la legitimación activa que vamos a tener en los procesos colectivos es amplia y es distinta a lo que vienen ustedes viendo, que siempre el que va a iniciar la acción es el titular del derecho, que es el actor. Acá no solo es el actor, el titular del derecho o los titulares del derecho, sino que también puede accionar el defensor del pueblo en representación de la sociedad o en representación del grupo y asociaciones, obviamente siempre que estén debidamente inscritas, y ONGs también. ¿Bien? Entonces, eso en cuanto a la legitimación activa. En cuanto al daño que se genera, en el caso de los procesos colectivos el daño es particular. ¿A quién se le está generando el daño? Al actor, a la persona afectada, que es a su vez la titular del derecho y es la persona que inicia esa demanda. Ahora, distinto sucede en los procesos colectivos. Y acá hay una diferenciación entre los dos tipos de procesos. Cuando hablamos de procesos colectivos referidos a derechos colectivos, como es el ejemplo que vimos, el del medio, la protección del medio ambiente, acá el daño que se produce es bifronte. ¿Por qué? Porque los que van a accionar, ¿sí? Vamos a tener un daño colectivo, que es el daño a la sociedad toda, ¿sí? Que no hace falta acreditar individualmente a cada persona, y por otro lado también va a haber un daño individual. Por ejemplo, el que acciones, o las personas que accionen pueden estar individualmente afectadas por ese daño que está cometiendo, en el ejemplo que vimos, una empresa determinada. Por ejemplo, si está contaminando el aire por una fábrica que está tirando humos tóxicos, no solo le incumbe a la sociedad toda, sino también a las personas que viven alrededor de esa fábrica. Entonces ahí el daño es bifronte. ¿Sí? Cuando hablamos de los procesos colectivos referidos a derechos individuales homogéneos, vamos a tener que acreditar
3 requisitos. Se van a tener que dar en forma simultánea. En primer lugar, vamos a tener que nombrar o que acreditar que hay una norma o un hecho, ¿sí?, que está afectando o lesionando una pluralidad relevante de derechos individuales, ¿sí? O sea, hay una circunstancia, una fáctica o una norma que está afectando al grupo, ¿sí?, en forma individual. Y a su vez va a haber que acreditar que este daño, ¿sí?, o la pretensión que se está deduciendo en la demanda va a tener que estar enfocada en la faz colectiva, ¿sí? De qué manera ese hecho afecta en forma colectiva a todas estas personas, porque tenemos que acreditar que a todas se nos está afectando de la misma manera. Un solo hecho. Y por otro lado, lo que hay que demostrar también es que resultaría económicamente dificultoso, ¿sí?, se podría decir de esta forma, accionar en forma individual. Cuando veamos el modelo de dicto que les voy a mostrar ahora un poquito más adelante, van a ver que el dinero que se reclama en el proceso colectivo individualmente es bajo, ¿sí? Por ejemplo, en esta demanda que les comentaba, se están reclamando intereses mal cobrados, no es un monto, no son 10.000 pesos o, no sé, 100.000 pesos por cada persona, sino quizás son 500 pesos por cada persona. Entonces, uno no va a iniciar un juicio, individualmente cada persona no va a iniciar un juicio por 500 pesos. Entonces, ¿qué se hace? Se nuclea a todas las personas que ese hecho, o sea, esta empresa aplicó mal intereses por un plazo determinado, se los nuclea a todos y se inicia la demanda colectiva. Otro ejemplo claro puede ser, el edicto creo que lo vimos con ustedes, ¿no? La clase esta también la di en la comisión 2 y no lo habíamos visto, pero con ustedes creo que lo vimos cuando vimos defensa del consumidor. Ahora lo vamos a ver de nuevo porque también se aplica a este tema. Otro ejemplo podría ser el de, no sé, una compañía de celulares. Nosotros a veces pagamos el celular, ni vemos la factura y no sabemos ni qué pagamos. Ahora, de hecho, ahora casi que ni mandan factura, te la mandan por mail, si querés la abrís y si no, no la abrís. Antes, cuando venía la factura a tu casa, es como que era más accesible ver bien el detalle de lo que te estaban cobrando. Y había veces que decía un rubro que vos decís, ¿y esto qué es? O un seguro de algo, y yo no contraté esto, yo nunca dije que quería esto. O acá estos intereses están mal aplicados, yo nunca accedí a esto. Entonces, ahí quizá, si sumamos, no sé, por 5 meses que me estuvieron cobrando mal, 2 pesos por factura, 3 pesos por factura, 5 pesos por factura, y yo no voy a iniciar una demanda, porque es antieconómico para mí, me sale más caro pagar los gastos de inicio de un juicio y de un abogado que lo que estoy reclamando en sí. Ahora, si nucleamos, como les decía, si a varias personas se les aplicó mal, o se les cobró esto mal por la compañía de celulares, que por lo general los que nuclean esto son asociaciones, nuclean a, no sé, 100, 200, 300 personas, o todas las personas usuarias de Movistar, que por un plazo determinado, o Movistar o Claro, cualquiera, se les aplicaron mal estos intereses, o se les cobró algo que no habían contratado, bueno, ahí ya la demanda tiene otro color, porque no solo son mis 100 pesos, sino que son los 100 pesos de cada una de las personas que estamos reclamando. No se, en este caso no se me va a devolver 100 pesos, sino lo que se pide es que en las facturas siguientes no se me descuente lo que estuvo mal cobrado. ¿Se entiende esto de lo antieconómico o que resultaría dificultoso iniciar la demanda económicamente por cada uno de los sujetos afectados? Profe, pero ¿no podría iniciarla por vía administrativa, por defensa del consumidor? Podría iniciarla individualmente por defensa del consumidor. Acá estamos hablando de una demanda, es un proceso colectivo, estamos ya en la esfera judicial. Ah, ok. Pero bien, está bien la observación, porque si uno ve que me están cobrando mal, no sé que existen, no tengo idea de que existen los procesos colectivos, para iniciar un reclamo administrativo ante la defensa del ante la oficina, la dirección, perdón, de defensa del consumidor, como vimos en la clase, no necesito ser abogado ni tener un abogado. Entonces quizás yo digo, uy, acá me están cobrando mal, uy, mira, por 5 meses me cobraron esto que yo no lo contraté, bueno, voy a defensa del consumidor, me sale gratis, ¿sí? Y no necesito un abogado. Ahora,
si yo sí tengo conocimiento que existen estos procesos colectivos, y bueno, me voy a acercar a alguna asociación que se dedique a esto, alguna ONG, al defensor del pueblo, o directamente tratar de contactar a personas que le ha pasado lo mismo y nuclear a la mayor cantidad de personas posibles para iniciar la demanda colectiva. Bien, eso en cuanto al daño, vimos. Ahora, en cuanto al rol del juez, hay otra diferenciación. ¿Cuál sería el rol del juez en los procesos individuales? ¿O mediante qué principio, que ustedes ya vieron principios procesales, se rige? ¿Qué principio rige tercero imparcial en todos? También en los procesos colectivos. ¿Alguna otra Principio diferencia? de contradicción. No se refiere a esto. Porque el principio de contradicción también se va a respetar en los procesos colectivos. ¿El principio dispositivo? Perfecto, sí. ¿Quién lo dijo? Que no, Pilar. no veo... A ver, pará, que no te encuentro. ¿Cómo es tu nombre? Pilar. Pilar, acá estás. Bien, ahí te vi. Sí, perfecto. Principio dispositivo. Entonces, en los procesos individuales rige el principio dispositivo. ¿Sí? ¿Quién lleva el impulso del proceso? ¿El juez? No, las partes. ¿Sí? Ahora, en los procesos colectivos, sin llegar a decir que obviamente no es un proceso en el cual se aplicaría el principio inquisitivo, pero sí los jueces tienen un rol más activo en el proceso, de impulsar el proceso, de averiguar la verdad, de qué es lo que sucedió, de solicitar determinadas medidas que considera necesarias para resolver. Entonces, esta es otra diferencia importante. El rol del juez. Y por último, es importante también los requisitos que debe contener la demanda colectiva. ¿Qué requisitos debemos respetar en los procesos individuales? Nombre y domicilio del demandado, del demandante, la cosa que se demanda con precisión, la petición, el derecho, o sea, la disposición legal. ¿Dónde está regulado todo eso? En el Código Procesal, creo que artículo 343. 345, contestación de demanda. ¿El 330 o no? 330, bien. 330, demanda. Entonces, todos los requisitos que son los que estabas enumerando, está bien lo que decías, es los que hay que respetar en las demandas de los procesos que estamos denominando ahora para diferenciarlos individuales, son los requisitos establecidos en el artículo 330. Además de lo que vimos nosotros, obviamente, que se cumplen en todos los procesos, de los requisitos de los escritos, ¿sí? La acordada que vimos, ¿lo recuerdan cuando vimos actos procesales? Bien. Ahora, en los procesos colectivos, en las demandas, además de los requisitos establecidos en el artículo 330 del Código Procesal, también vamos a tener que respetar los requisitos de la acordada 12 del 2016. Esta acordada se la subí al campus. O la buscan en internet o la tienen en el campus por si ya directamente la quieren ver. En esta acordada van a ver que establece que en cuanto a los requisitos de la demanda, además de los del 330, menciona requisitos en la demanda que son propios de cada uno de los procesos colectivos que mencionamos hoy, y a su vez hay otros requisitos que son comunes a los dos tipos de procesos colectivos. Bien, vamos a detallarlos ahora. Por un lado, los requisitos que debe contener la demanda propios del proceso colectivo que tenga por objeto un bien colectivo. Por un lado, hay que designar el bien colectivo que se pretende tutelar. O sea, tiene que estar bien detallado en la demanda qué es, o cuál es, perdón, el bien colectivo que yo estoy pretendiendo proteger mediante mi acción, ¿sí? ¿Cuál es el río contaminado?
cuál es el obstáculo a la salud pública que se está cometiendo. Y debemos focalizar la pretensión, ¿sí?, en el aspecto colectivo, de qué manera eso afecta a toda la sociedad. Eso tiene que estar detallado en la demanda. Por otro lado, en los procesos colectivos, los requisitos propios que debe contener la demanda en los procesos colectivos referentes a intereses individuales homogéneos, que es el segundo tipo de los procesos colectivos que vimos, vamos a tener que cumplir 3 requisitos, que son los que ya vimos. Precisar la causa fáctica o normativa, o sea, qué hecho o qué norma provoca la lesión a los derechos individuales. En el caso de la compañía de celulares, no es una norma, es un hecho, que es que Movistar, Claro, Personal o la empresa que sea, me está cobrando algo que yo no contraté. O me está aplicando la empresa que otorga créditos intereses mal aplicados. Debemos focalizar la pretensión en los efectos comunes y no individuales, que es el segundo requisito que debe tener la demanda. Si, por ejemplo, a su vez, a mí, Movistar, además de esto, me está queriendo cobrar una factura de un mes que yo pagué, eso no lo voy a incluir en la demanda. ¿Por qué? Porque eso me está afectando a mí sola, no al grupo en forma homogénea. ¿Sí? Eso tendré que hacer otro reclamo aparte. La demanda colectiva se tiene que enfocar y tiene que mencionar cuál es el hecho que está afectando de manera homogénea a todo el grupo. ¿Sí? Si alguno tiene algún otro reclamo que excede eso contra la misma empresa, bueno, va aparte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una lesión individual, no afectaría de la misma manera al grupo. Y por otro lado, también tiene que estar mencionado en la demanda que el acceso a la justicia por parte de los miembros del grupo afectado sería injustificado en caso de que decidan accionar individualmente. Es lo que vimos antes, ¿se acuerdan? Lo de lo antieconómico que puede resultar iniciar un juicio por el poco monto que yo estoy reclamando. Entonces, esos fueron los requisitos propios de cada uno, de que deben contener la demanda de cada uno de los tipos de procesos colectivos, además de lo que establece el 330. Vamos a ver ahora qué dice la acordada de los requisitos que debe tener la demanda en cualquier tipo de proceso colectivo. ¿Sí? Son los requisitos comunes a ambos tipos de procesos. Bueno, debe estar, obviamente esto medio como que lo reitera, pero dice identificar con claridad y precisión el grupo afectado, ¿sí? ¿Cuál es el grupo que se está afectando? Ya sea la sociedad toda, o ya sea el grupo que está afectado, que se están afectando sus intereses de manera homogénea. Justificar la adecuada representación del colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Justificar la legitimación activa, ¿sí? Si están, demandando una ONG o una asociación determinada, ¿sí?, que defienda los derechos de los consumidores de determinados, de Movistar, ¿sí?, tiene que tener la legitimación y decir, bueno, yo vengo a representar a este grupo y justificar esa legitimación a través de un poder, ¿sí? Por lo general se va a hacer a través de un poder. Por otro lado, vamos a tener que consultar, y ahora vamos a ver qué es esto, se denomina Registro Público de Procesos Colectivos. Existen 2 registros de procesos colectivos, uno a nivel nacional y uno a nivel provincial. Esto fíjense en el programa lo tienen las acordadas que crean cada uno de estos registros, ahora se las voy a nombrar igual. Pero hay 2 registros públicos de procesos colectivos, en los cuales tenemos la obligación, ¿sí?, o los jueces tienen la obligación de inscribir en esos registros los procesos colectivos que se inician. Entonces, previamente a iniciar la demanda, yo puedo consultar en estos registros
si existe ya un proceso iniciado contra esta empresa, contra la entidad que fuere, ¿sí? Por el mismo hecho. Entonces, como dijimos, hay dos registros, uno a nivel nacional, uno a nivel provincial. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cuando vimos al principio de la cursada la clase de competencia? Primero tengo que yo definir dónde voy a interponer mi demanda. ¿Se acuerdan que hay un Poder Judicial Nacional o federal y hay un Poder Judicial ordinario de cada provincia? También hay un registro público a nivel nacional para todas las causas colectivas que se inicien en el fuero federal, y va a haber un registro público de procesos colectivos, de todos los procesos colectivos que se inicien en la provincia de Buenos Aires. Entonces, previamente yo tengo que consultar en este registro a ver si hay otro proceso ya iniciado, ¿sí? Si hay otro proceso ya iniciado, lo denuncio en la demanda, ¿y qué va a suceder? Mi demanda se va a acumular al proceso ya iniciado, porque siempre la acumulación es al proceso que se inició con anterioridad. ¿Puedes repetir eso último, profe? Sí, mi demanda, ¿sí? Si es que existe, perdón, si es que existe un proceso colectivo ya iniciado contra el mismo demandado por el mismo hecho, ¿sí? No va a haber un nuevo proceso, o sea, perdón, no va a haber un proceso distinto, sino que mi proceso va a tener, mi acción, mi demanda va a tener que denunciar este otro proceso y se va a acumular en el juzgado donde tramita el que ya está iniciado. ¿Para qué creen que sea esto? Para el Por el principio de de... economía procesal. Eso. O sea, para mayor celeridad. Está relacionado con otra cosa que es un poco más Para que no se importante. dicten sentencias contradictorias. Tal cual, para evitar el dictado de sentencias contradictorias, porque si no, quizá en un proceso se resuelve uno que recae en un juzgado determinado y un juez resuelve una cosa, y en otro juzgado el juez resuelve otra, ¿sí? Entonces, para evitar que suceda esto, se van a acumular y van a tramitar ante el mismo juzgado. Entonces, también debo chequear o consultar antes de iniciar la demanda en los procesos públicos, en los registros públicos de procesos colectivos. Bien. Profe, ¿esa acumulación es de oficio? O sea, no sé si es la palabra, pero no me consultan nada antes, sino que simplemente se acumula. No. Primero, si yo tengo conocimiento como actor, lo denuncio en la demanda. Y el juez tiene que hacer lugar a eso, porque quizá considera que no es el mismo hecho. Entonces radica la causa en este juzgado, ¿sí? En el que cayó la demanda colectiva. Ahora vamos a ver que el juez también de oficio hace esta consulta al registro de procesos colectivos, ¿sí? Pero el juez lo tiene que decidir, resolver y ordenarlo. No es que porque yo lo digo en la demanda ya se acumula el primero. ¿Bien? La acumulación la resuelve el juez, lo evalúa y lo resuelve. Van a ver que en la acordada de la Corte Suprema, que es la 32 del 2014, esa no se las dejé, pero bueno, la pueden buscar en internet, se crea el registro público de procesos colectivos radicados ante los tribunales del Poder Judicial de la Nación. A nivel registro, se crea entonces el registro a nivel nacional. Y mediante la acordada, no de la Corte Suprema, sino de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es la 3660 del 2013, se va a crear el registro a nivel provincial. Dependiendo de dónde interponga yo mi proceso colectivo, si la causa está incluida o no dentro del artículo 116 de la Constitución Nacional, va a ser el registro que yo voy a consultar, ¿sí? Como vimos recién, ¿cuál es el motivo de esto? O la razón o el fundamento, evitar que causas colectivas con idénticos o similares objetos que provienen de distintos tribunales tengan sentencias contradictorias, que en uno se resuelva una cosa y en el otro se resuelva otra.
Y es una obligación para el juez inscribir en los registros públicos, de estos registros públicos de procesos colectivos, todos los procesos de naturaleza colectiva que tramiten por ante sus respectivos juzgados. En cuanto al procedimiento, no hay una ley o un reglamento o una norma alguna que regule cuál es el procedimiento que debemos seguir en cada uno de los procesos colectivos. No existe, ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Todavía no tenemos esa ley, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos vamos a, o con qué normativa nos vamos a regir? Con esta acordada, que es la 12 del 2016, que yo les mencionaba al principio, que establece los requisitos de la demanda, que fueron los que vimos recién, y a su vez establece determinadas pautas que debemos cumplir. Por ejemplo, establece que en la etapa inicial del proceso colectivo, una vez radicado el proceso colectivo en un juzgado determinado, el juez va a consultar, ¿sí? Por eso ahora, ahí Axel, yo te decía esto al principio, hace un ratito, el juez va a enviar una consulta al registro público de procesos colectivos para consultar si existe otro proceso similar ya iniciado, ¿sí? Al que le está llegando ahora su juzgado. Si existe un proceso colectivo similar que ya está iniciado y así lo considera, lo manda a acumular al juzgado del proceso que se inició previamente. Y si no existe ningún proceso colectivo como el que yo estoy, con características similares al que se está iniciando ahora, el juez tiene la obligación de ordenar su inscripción en el registro público de procesos colectivos. ¿Sí? Esto lo establece el acordado. Bueno, se dará traslado de la demanda y una vez dictada la sentencia, hay que notificar la sentencia. Y acá es donde viene el ejemplo del edicto que yo les mandé, que tienen en el campus y que vimos en la clase, creo que fue en la clase de defensa del consumidor, si no me equivoco, lo vimos. ¿Por qué? Porque una vez que se dicta sentencia, esta sentencia, ¿sí?, va a afectar o a la sociedad toda o a todos los miembros del grupo afectado, que quizá sean más de los que iniciaron la demanda. Entonces, ¿cómo hacemos para avisarles a todos, ¿sí?, de esta sentencia que se dictó? Bueno, la acordada hasta ahora no tiene o no hay ninguna norma que establezca una forma de notificación de la sentencia específica, ¿sí? Puede ser por edictos en el diario de mayor circulación de la ciudad, puede ser en el boletín oficial, puede ser en la página web de la demandada, ¿sí? Podría ser, o puede ser en las facturas que se entregan a los clientes. No hay una regla. Por ejemplo, en una demanda que estuve leyendo, pedía que la sentencia sea divulgada en los mismos medios que la demandada publicita sus productos y a costa de la empresa. Si tiene Twitter, si tiene Instagram, Facebook, propagandas en la televisión, en el diario, en revistas, ¿sí? Entonces se va a transcribir la parte de la sentencia en donde se informa que a todos los usuarios comprendidos de tal circunstancia, se les va, por ejemplo, se decidió que se les va, como decía en el edicto, devolver en las facturas siguientes 500 pesos, ¿sí?, hasta por habérseles cobrado mal 500 pesos en la aplicación de intereses con anterioridad. Todos los miembros del grupo se van a ver afectados, ¿sí?, por esta sentencia. O sea, va a ser cosa juzgada respecto de todos los miembros del grupo, salvo que alguno expresamente manifieste que no quiere que esta sentencia haga efecto de cosa juzgada respecto de ellos o de él. Si no, afecta a todos. Y ahora vamos a ver el edicto que yo les comentaba. Lo voy a leer, yo estoy segura que ya lo vimos con ustedes. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Alguno se acuerda? ¿Dónde está?
¿No se acuerdan? Salvo que sea el cuatrimestre pasado, pero no creo tener tanta memoria. Decía, se comunica que los autos, Asociación Civil de Consumidores de determinado servicio, que no le puse el nombre para no divulgar los datos de la causa, pero acá ya ven que el que está iniciando la acción es una asociación civil, ¿sí? Proceso colectivo. Contra el demandado, el número de expediente, de trámite por el Juzgado Civil y Comercial número tal de nuestro departamento judicial, y establece que las partes, esto es un edicto que se publica en el diario, ¿sí? Las partes, sin reconocer hechos ni derechos, han arribado a un acuerdo, el que ha sido homologado por el juez actuante, el doctor tal. O sea, en este caso, este proceso colectivo no culminó mediante el modo normal que terminaría un proceso, que es mediante el dictado de una sentencia, sino que el proceso culminó, ¿por qué? Porque las partes llegaron a un acuerdo. Ya van a ver ustedes, cuando vean modos anormales de terminación del proceso, con el doctor Espinosa, van a ver que tenemos el modo normal, es la sentencia. Y los modos anormales, que la doctrina denomina anormales, son conciliación, transacción, allanamiento, desistimiento de la acción y del derecho y caducidad de instancia. Entonces, uno de esos modos anormales es la conciliación y la transacción. Acá se llegó a un acuerdo, entre las partes, en donde se acordó, dice que la empresa, o sea, la demandada, le acreditará a usted en su carácter de cliente alcanzado por dicho acuerdo, o sea, tiene que estar alcanzado tiene que tener la legitimación activa, haya iniciado o no el proceso, tiene que estar perjudicado por el hecho que trata la demanda, un importe igual a 500 pesos que se descontará de su próxima cuota en forma automática. Quienes no estén de acuerdo podrán optar por su autoexclusión, manifestando su voluntad mediante nota presentada ante la entidad, o sea, ante la demandada, o manifestando su voluntad al respecto a través de la línea gratuita que, pone la demandada también, que es un 0800, dentro de los 30 días de recibida la presente, o sea, dentro de los 30 días de la publicación, de la última publicación que se haga del edicto. Esto lo vimos, ¿no? Recuérdenmelo porque tengo la duda. ¿No vimos este edicto ya cuando vimos defensa del consumidor? ¿No se acuerdan? No me puedo creer. ¿Nadie se acuerda? A mí me parece que sí lo vimos. Sí, Capaz lo subí al gracias. campus. Yo tan mal no estoy, gracias Rosario. Digo, no puede ser que sea del cuatrimestre pasado, pasó una vida ya, o sea, tiene que haber sido, no sé, en junio, no, antes, un montón, no. Fue en defensa del consumidor. Porque trata también trata sobre la defensa del consumidor, donde no se está afectando a un consumidor, sino se está nucleando un grupo de consumidores afectados por esta empresa. Entonces, ¿se entiende cómo funciona? La sentencia recae sobre todas las personas, ¿sí?, afectadas por el mismo hecho. Si yo quiero que no haga cosas juzgadas respecto de mí, lo tengo que manifestar. En este caso en particular, como no hay una norma que establezca cómo se notifica, ni cómo se hace para desafectarme, se estableció también en el acuerdo. ¿Cómo se hace? O se presenta una nota a la entidad demandada, o se llama a la línea esta gratuita, que también menciona el edicto, para quedar afuera del acuerdo. Bien. ¿Alguna duda? ¿Qué es lo que tienen que saber de esta clase? ¿De dónde estudiar? Primero, ya se los puse en el campus. ¿Qué son los procesos colectivos? Diferenciar los dos tipos de procesos colectivos. Diferenciar en cuanto a los procesos individuales, el rol del juez en cada uno, la legitimación activa en cada uno, los requisitos de la demanda en cada uno, ¿sí? Requisitos, acuérdense que vimos, propios y comunes. Y a su vez, la existencia de los registros públicos de procesos colectivos a nivel nacional, a nivel provincial, y la importancia de los mismos, por qué existen, el motivo, la fundamentación, para qué, ¿sí? Y a su vez saber que no hay una norma que regule, ni a nivel nacional ni a nivel provincial, el procedimiento en sí. O sea que va a regir el Código Procesal Nacional o el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, en nuestro caso. Lo que sí debo respetar
es lo que dice la acordada 12 del 2016, ¿sí? Que también se las dejé en el campus. Les recomiendo cuando lo estudien del apunte este que les digo que se llama así. Es un apunte de procesos colectivos de la revista El Derecho de la UCA. Si lo leen, de ahí está bien diferenciado proceso individual de los dos tipos de procesos colectivos que vimos. Les recomiendo hacerse un cuadro, ¿sí? Con las distintas nociones que tiene el apunte, que son las que vimos en clase hoy, de proceso colectivo por un lado, y los dos tipos de procesos colectivos, proceso individual por un lado y los dos tipos de procesos colectivos que existen, ¿sí? Son los procesos colectivos de naturaleza colectiva y los procesos colectivos que afectan a un grupo individual en forma homogénea. Perdón, a un grupo, a personas, ¿sí? En forma homogénea que comprenden el grupo. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿No? Bueno, yo creo que esta va a ser la última clase, salvo que me toque algún otro tema, pero no sé si la clase del tema de hoy la vamos a terminar acá. ¿Tienen alguna duda de algún otro tema? ¿Quieren hablar de alguna otra cosa que hayamos visto en mis clases? Por si es la última. Quizá no, pero por si es la última. Profe, a mí me quedó una duda Sí. es bastante simple igual, pero nunca la entiendo bien. ¿Qué significa que quede declarada de puro derecho el conflicto, digamos? Cuando no se abre a prueba. Pero, o sea, no hay hechos controvertidos, digamos. Claro, cuando hay hechos conducentes y controvertidos, la causa se abre a prueba. Cuando no hay hechos controvertidos ni conducentes, la causa se resuelve de puro derecho, ¿sí? Con lo establecido en la demanda, la contestación, el juez pasa a resolver. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, chicos, suerte. Cualquier duda nos preguntan a través del campus o le preguntan a Martín y que él si es a mí, que él me consulte a mí y yo les doy la respuesta a través del campus también o a través de él. Sé que tienen un grupo de WhatsApp que quizás es más fluido que el campus, ¿sí? La comunicación. Bueno, suerte, quizás nos veamos o quizás nos vemos directamente en el examen que es oral. Adiós. Gracias, profe. A ustedes. Gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego.